en cuanto me indiquen. Hola, buenas tardes. ¿Empiezo ya? Buenas tardes. No sé si pueden ir, por favor, ocupando los asientos, que vamos con un poquito de retraso. Y en cuanto me indiquéis, yo comienzo. Muchas gracias. Las aguas. Muy bien, esto es fundamental. Vale. No, eso es para mí. Muy bien. ¿Bien? Pues, hola. Muy buenas tardes. Bienvenidos. Muchas gracias. Esta es la segunda mesa redonda de esta jornada, que se titula, como ustedes saben, todos saben, Grandes retos en salud. Mi nombre es Patricia Fernández de Lis y soy la redactora jefa de Ciencia, Tecnología y Salud en el país. Y voy a presentarles a los ponentes que tenemos hoy con nosotros, aunque ya los conocen de sobra, y voy a ser muy, muy breve con sus currículum porque si no estaríamos aquí probablemente toda la mañana y toda la tarde presentando a los ponentes. Así que voy a ser extremadamente breve. Tenemos a María Blasco. Ella, como saben, es la directora científica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el CENIO, líder del grupo de telómeros y telomerasa y la jefa hoy, porque es la presidenta de SOMA, como también saben muy bien. Ella es bióloga molecular, que está especialmente dedicada a estudiar el papel de los telómeros y la telomerasa en cáncer y envejecimiento. Ha publicado en las revistas más importantes del mundo, también ha recibido diferentes premios y ha sido editora de diferentes revistas científicas, que, como digo, no voy a citar para no pasarnos todo el día. Alfonso Valencia, que le doy las gracias de verdad, porque como ustedes saben por el programa tenía que estar con nosotros Luis Juanes, que finalmente no ha podido venir, pero tenemos a Alfonso Valencia. Para mí es un placer saber que tenemos a Alfonso hoy con nosotros, es todo un lujo. Como también saben, le conocen perfectamente, profesor de investigación ICREA y director del Departamento de Ciencias de la Vida del Barcelona Supercomputing Center, director del Instituto Nacional de Bioinformática de España, el responsable del Nodo Español de la Infraestructura Europea de Bioinformática, Elixir, y, como saben, también su grupo, su principal interés es el estudio de las bases moleculares del cáncer y otras enfermedades. Gracias, Alfonso. Xavier Prats. Xavier Prats es asesor especial de Teach for All, una ONG global cuya misión es ampliar las oportunidades educativas en todo el mundo. Es asesor también de la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, de Astanor, que es el principal venture capital europeo del sector agritech, y, tal como también saben todos ustedes, trabajó en la Comisión Europea como director general de Educación y Cultura y también director general de Salud y Seguridad Alimentaria. Bienvenido. Y Josep Samitier Martí es catedrático del Departamento de Ingeniería Electrónica y Biomédica de la Facultad de Física de la Universidad de Barcelona, director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, l'IBEC, y, entre otras muchas cosas, también es el coordinador científico a nivel nacional del Plan Complementario de Biotecnología aplicada a la salud, que impulsa el Ministerio de Ciencia junto con 7 comunidades autónomas. Como decíamos, esta mesa se llama Grandes retos en salud, que es una cosa muy amplia, pero quiero empezar preguntando a los ponentes precisamente eso. Como se llama Grandes retos en salud, querría empezar una pregunta para cada uno de ustedes y después lanzaremos un debate. ¿Cuál es, para cada uno de ustedes, el mayor reto de salud al que nos enfrentamos en este momento? María, si quieres comenzar. Bueno, pues voy a empezar por lo que es mi campo. Creo que uno de los grandes retos de salud está asociado al envejecimiento demográfico de la población,
Como sabemos, la mayor parte de las enfermedades que nos matan, si quitamos las enfermedades transmisibles o infecciosas, son enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento. Y el envejecimiento demográfico de la población, que es que va a haber porcentualmente cada vez más personas mayores, que van a tener unas edades a las cuales estas enfermedades van a ser bastante prevalentes, va a hacer que aumente muchísimo la incidencia de muchas de las enfermedades que nos azotan hoy en día. En España, en el 2050, un tercio de la población tendrá más de 65 años. Pero este fenómeno no solo va a ocurrir en España, sino que va a ocurrir de manera global. Y, por ejemplo, el número de casos de cáncer pues se estima que se va a más que duplicar para esa fecha, lo mismo para Alzheimer, lo mismo para otras enfermedades asociadas al envejecimiento, lo cual pone el énfasis realmente en entender este proceso para ayudarnos a identificar las personas que están en riesgo, para ayudar a prevenir o para ayudar a tratar eficientemente estas enfermedades, ¿no? Y por eso estamos viendo inversiones millonarias por parte de empresarios de Silicon Valley, y recientemente pues, hemos oído todos hablar de Altos Lab, claro, que va a tener sedes en Estados Unidos, en Japón y en el Reino Unido, precisamente para estudiar este proceso de envejecimiento. O sea, claramente el envejecimiento. Alfonso. Bueno, yo puedo dar una perspectiva obviamente un poco distinta, más tecnológica quizá. Yo pienso que ahora mismo el mayor reto para la salud es ser capaz de utilizar la gran cantidad de información que en principio está disponible. Hemos visto en la charla de esta mañana información sobre genomas, pero tenemos toda la información sobre los medical records, sobre la información de nuestras enfermedades. El mayor experimento que ha hecho la humanidad es el análisis de los pacientes, ¿no? Y sin embargo tenemos grandes limitaciones tecnológicas para usar esta información. De hecho, no estamos usando eficientemente toda esta información de la que dependemos. El pronóstico de las enfermedades, las posibles sucesión de enfermedades, cómo predecirlo, cómo organizarlo, cómo tratarlo, depende en buena medida de ser capaz de utilizar la información. La biología, que era una ciencia de pequeñas cantidades de datos, ha vuelto una ciencia de grandes cantidades de datos y, por tanto, el uso de la tecnología de datos, el uso de los recursos computacionales es ahora necesario para el progreso en cualquier área de biología y cualquier área que tenga que ver con enfermedades, por tanto. Y repreguntando, perdona, ¿cuál es el escollo para conseguir ese uso de los...? Hay primero un escollo que creo que estamos salvando en estos tiempos, quizá gracias al COVID, de un impulso político, ser capaz de compartir, romper estos silos de información, tanto a nivel local como nacional como internacional. Y una vez que seamos capaces de tener acceso a la información, obviamente ser capaces de digerir y utilizar esas grandes cantidades de información supone un reto científico, puesto que no todos los métodos para predecir las consecuencias de las mutaciones del COVID. No sabemos cómo predecir las consecuencias de las mutaciones. Andamos preguntando, ¿esta variante será más o menos? Por lo tanto, hay retos científicos grandes, enormes, asociados al análisis de esta información. Retos políticos, retos infraestructura, ser capaz de acceder a la información, y retos científicos, ser capaz de analizar la información. No sé si estás de Sí. acuerdo, Ser. Sí, bueno, es difícil hablar de un solo reto, ¿no? Porque si algo caracteriza a nuestra época es que los retos se solapan y se acumulan, ¿no? Por eso el neologismo de cualquier think tank de hoy es policrisis, ¿no? Que es un término de Edgar Morin, ¿no? Pero yo, si tuviera que escoger un reto, no escogería un reto del ámbito de la salud, sino de la gobernanza, ¿no? Porque es verdad que tenemos retos extraordinarios, pero también es verdad que tenemos la capacidad científica de resolverlos. Lo que nos faltan son las estructuras y las instituciones globales que nos permitan resolverlo, ¿no? Y el ejemplo mejor es el COVID, ¿no? ¿Qué es el COVID sino un ejemplo extraordinario del triunfo de la cooperación científica y del fracaso de la cooperación política, ¿no? La amenaza del COVID era fantástica, pero en 3 meses fuimos capaces de descifrar el genoma de un virus que era desconocido, en 9 meses de producir más de una vacuna. Lo que nos ha faltado es la capacidad de las instituciones internacionales de aplicar eso de manera coherente, ¿no? Y eso yo creo que es realmente un reto fundamental, ¿no? Porque a mí lo que, como persona ignorante de ciencia, contrariamente al resto de los panelistas, ¿no? A mí lo que me impresiona muchísimo es el contraste entre los avances extraordinarios de la ciencia y el avance simultáneo del escepticismo frente a la ciencia. Es decir, lo que está en peligro
son las instituciones multilaterales y la confianza en la ciencia. ¿Cuál era el leitmotiv de cualquier populista, desde Bolsonaro hasta Boris Johnson, ¿no? Estamos hartos de los expertos, ¿no? Si estamos hartos de los expertos, cuando tenemos un problema, ¿no? Entonces yo creo que quizás lo que debería preocuparnos es la incapacidad de la comunidad internacional para resolver esos retos. Y eso implica también una incapacidad en términos de solidaridad, ¿no? Porque si miramos a los retos de salud en términos globales, quizá uno de los más importantes es la poca solidaridad que tenemos a nivel global, sobre todo en resolver retos que son solubles, ¿no? Por ejemplo, la maternidad, la mortalidad maternal, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos que preocuparnos mucho, no exclusivamente, pero mucho, de nuestra capacidad como humanos de darnos cuenta que somos una sola tribu y no es tan preocupante la incapacidad de resolver problemas técnicos que hemos demostrado que sabemos resolver. Pues luego voy a volver a esto y a preguntar al resto de los panelistas sobre lo que has dicho, pero me gustaría escuchar primero a Josep su gran reto de la salud. ¿Cuál sería? Yo también estoy completamente de acuerdo con lo que han comentado mis compañeros, pero si tuviera que poner el foco, yo lo pondría el foco en el reto de lo que se denomina medicina personalizada, que a mí me gusta más hablar de medicina de precisión. Es decir, por un reto que conlleva la necesidad de interdisciplinaridad, es decir, para afrontar hoy en día muchos de estos grandes problemas en salud, nos hace falta desde la epidemiología, los modelos matemáticos, a la inmunología, a las nanotecnologías aplicadas a medicina, etcétera. Es decir, hay un gran abanico y, por otro lado, el hecho de cómo podemos afrontar estos nuevos sistemas de diagnóstico y de tratamiento, haciendo sostenible y haciendo posible que esto llegue a toda la población. Es decir, un poco en la línea que comentaba. Es decir, cómo podemos hacer que estos sistemas terapéuticos muy personalizados, en donde verdaderamente se entienda el por qué a mí me afecta esa patología de esta forma y de qué manera me va a afectar el tratamiento, cómo esto lo podemos hacer de forma personalizada, pero a su vez extensible a toda la población desde un punto de vista de visión de sanidad pública. Hablábamos, evidentemente, cuando hablamos de grandes retos de la salud, mencionabas, Xavier, la COVID, que claramente ha sido el reto, ¿no? de los últimos 2-3 años. Me gusta mucho una cosa que has dicho, que es un éxito científico y un fracaso en la cooperación política. No sé si el resto de los panelistas están de acuerdo en esta definición. ¿Qué opináis los demás? Dejo ahí. Sí, complicado. Pero... Yo creo que sí, es decir, desde el punto de vista científico, porque hacía muchos años que se estaba investigando, muchas veces en ámbitos distintos. Muchas de las orígenes de las vacunas de RNA, etcétera, estaban, por ejemplo, orientados más a cáncer, y en un momento dado, por la coyuntura específica de aparecer el COVID, esto se ha cambiado. Y cosas que se habían investigado durante 20 años sobre cómo desarrollar sistemas de nanopartículas para liberación de fármacos y que no se tenía muy claro para qué iban a servir, ahora es fundamental. Sin una nanopartícula no podemos introducir el RNA dentro de las células. María. Yo añadiría que sí, desde luego estoy de acuerdo, que ha sido una demostración de la potencia de la ciencia, de que la ciencia es internacional, es robusta y que la investigación básica vale para resolver retos del futuro, ¿no? Enlazando con la mesa de antes. Pero yo diría que también es una oportunidad para cambiar cómo se hacen las cosas, porque hemos visto cómo se puede hacer muy rápido algo, ¿no? Cómo se puede dar una solución rápida poniendo, digamos, todo el énfasis en una necesidad, ¿no? Global. Yo creo que, por ejemplo, el uso de los RNAs lo vamos a ver en muchísimas más patologías, no solo como las vacunas del COVID. Veremos que esto será un impulso para las vacunas del cáncer. Seguramente para muchas enfermedades crónicas del envejecimiento vamos a ver cómo esta nueva tecnología va a irrumpir, ¿no? Como solución seguramente a otros problemas de salud. Alfonso. Yo quisiera ser positivo. Es cierto que hemos visto un fracaso institucional durante la epidemia, pero también es cierto que hemos visto un propósito de enmienda bastante considerable. Ahora el discurso a nivel local o nacional o europeo o internacional tiene mucho que ver con, dado que no hemos sido capaces de poner las cosas juntas, vamos a ver si ahora somos capaces de hacerlo, y hay programas tanto internacionales como nacionales como europeos dedicados a vamos a prepararnos para una
posible nueva epidemia, ¿no? Y esto incluye todos estos niveles, desde datos a epidemiología, a tecnología o otro tipo de aproximaciones. Así que creo que, al menos por el tiempo que dure el susto del COVID, esperemos que creo que sí que hay un cambio grande a nivel institucional en la percepción de la importancia de estar preparados y a todos estos niveles. Sí, pero una cosa en concreto que comentabas también, nosotros antes de entrar estábamos hablando de la cuarta vacuna, de si nos poníamos, ya no sabíamos si íbamos 3, 4, ya nos daba un poco igual entre comillas, pero estamos hablando de que hay gente que ni siquiera ha accedido a una primera vacuna, ¿no? Quizás es algo de lo que comentabas tú también, ¿no? Que hay un fracaso ahí quizás como género humano, ¿no? Vivimos en sociedades donde gente culta y educada hace más caso a un vídeo en YouTube que a la comunidad científica internacional. Realmente es extraordinario, ¿no? Y creo que tenemos que reflexionar, quizás también la comunidad científica, sobre si ha tenido suficiente presencia y fuerza y énfasis en el debate público, ¿no? ¿Qué opináis como comunidad científica? Una cosa es la independencia académica y otra cosa es la indiferencia frente a los problemas de la sociedad, ¿no? Y yo creo que estamos en una sociedad donde no nos podemos permitir abandonar la fuerza de la ciencia y el peso de la ciencia en la sociedad, ¿no? Y esto yo creo que un policy maker debe sentirse, hablo modestísimamente desde mi punto de vista personal, ¿no? Sentirse muy solo, porque un político o un administrador tiene muy poca credibilidad frente a la opinión pública respecto a lo que es la comunidad científica, ¿no? Entonces, una alianza entre comunidad científica e instituciones públicas a la hora de promover la ciencia, el conocimiento, yo creo que es fundamental para hacer frente a la próxima pandemia que vendrá, por ejemplo, ¿no? Me preocupa menos la cooperación que ha habido, que al final la ha habido cuando los países del mundo de la Unión Europea han probado todo lo demás, al final han tomado las buenas decisiones en materia de cooperación. Lo que es preocupante, lo que preocupa es saber si esta memoria va a permanecer. Porque ya tenemos casos en la historia reciente, el SARS, por ejemplo, donde hubo una alarma, se tomaron medidas y esas medidas se han olvidado. Por ejemplo, la ausencia de material médico básico, como por ejemplo mascarillas, cuando llegó la pandemia, no se justifica de ninguna manera en términos de conocimiento científico. Se justifica con las carencias de un sistema político que funciona demasiado a corto plazo, ¿no? Y creo que debemos hacer frente a esto si queremos tener los instrumentos para que las conquistas de la ciencia se traduzcan en beneficios para la sociedad. La reforma de la Organización Mundial de la Salud, que hay que preservar, porque es la única institución internacional que tenemos para resolver problemas globales de salud, tiene que tener más capacidad, más fuerza, más competencia y más poderes, ¿no? Y esto es inseparable de lo que hagamos en materia de cooperación científica pura, ¿no? No sé qué opináis los demás. Sí, yo creo que durante la pandemia hemos visto varias fases de diálogo entre las instituciones, la política y la ciencia. Al principio no había ninguna correlación entre lo que ocurría, decisiones políticas que se tomaban y lo que se iba sabiendo científicamente. Y, por ejemplo, lo que has mencionado, las mascarillas, incluso se dijo a la población no hay que ponerse mascarillas. Claro, después tampoco es que nos sorprenda que la gente no se ponga mascarillas cuando se lo pides, ¿no? Si empiezas diciendo que no hace falta ponerse mascarillas. Pero afortunadamente a lo largo del transcurso de la pandemia se vio cómo se produjo realmente un acercamiento y casos como de la vacuna de AstraZeneca, que había dudas sobre si producía o no trombos, cómo casi la decisión política llegaba a la semana siguiente o a los días después de que se publicara el paper. Es decir, que ya había como mucha más sincronismo entre las decisiones políticas y los trabajos científicos. O sea que yo creo que hemos aprendido, que han aprendido también los políticos cómo es la ciencia, y esto puede ser un buen entrenamiento para cualquier otro reto global. Yo diría que como científicos también tenemos un poco el deber de sabernos explicar mejor y implicar más a la sociedad en la ciencia. Es decir, cuando hoy en día también estamos hablando de ciencia y sociedad o de open science, no es una moda, es verdaderamente intentar entender o hacernos entender qué quiere decir la ciencia, cuándo la ciencia puede, podríamos decir, predecir o asegurar ciertas cosas y de alguna manera educar desde el punto de vista a veces del riesgo.
nos hace miedo tomar una vacuna por un posible efecto secundario de 1 en 1 millón o 10 millones, en cambio saldremos a la calle y cogeremos un coche sabiendo que la estadística de accidentes de coche es mucho mayor. Entonces, esta capacidad de dialogar con la sociedad y decir, oye, ser científico o hacer ciencia no quiere decir que tengo la verdad absoluta, y muchas veces te encontrarás con gente que va a predicar que eso es así sin ninguna prueba, mientras que un científico muchas veces va a dudar o va a decir, bueno, tengo mis dudas o puede haber controversia. Esto es algo que la sociedad tiene que también entender y nosotros tenemos que saber explicar. Sí, obviamente, totalmente de acuerdo, ¿no? Tenemos que hacer todo lo posible por explicarlo y yo creo que no debemos de echarnos mucho la culpa porque hacemos todos mucho esfuerzo por explicarnos. El fenómeno de desinformación y misinformación va más allá de todo esto. Esto no es nuevo, pero sí está potenciado enormemente por la facilidad de comunicar a través de Internet y las redes sociales. Y sabemos que el fenómeno de desinformación no se combate con más información, o no solo se combate con más información. Es un fenómeno que en buena parte está promovido políticamente, por tanto su raíz va más allá de que nosotros informemos bien. Y creo que debemos de pensar en otras alternativas en el fenómeno de desinformación que no son solo culpa nuestra de los científicos comunicar más. Bueno, habéis mencionado varias cosas. Una, por supuesto, de estos grandes retos de salud. Resumo, aparte de la pandemia o de la próxima pandemia, el envejecimiento, hemos hablado de la utilización de la información que tenemos, de la gobernanza, hemos hablado también de la medicina personalizada y de precisión, ¿no? Como grandes retos de salud que se ven en esta mesa. ¿Están las prioridades de inversión y prioridades políticas alineadas con esos retos? Es decir, ¿hay suficiente inversión, suficientes dinero ahora mismo sobre la mesa, particularmente en España y en Europa, para acometer esos retos que cada uno de vosotros habéis planteado? ¿Están alineados esos dos caminos o no lo están? Si quieres, por ejemplo, María. Bueno, yo creo que a nivel de Europa la financiación de los proyectos es suficiente, es generosa, sobre todo el programa RC. Creo que sí que es una financiación importante para... yo diría que a nivel estatal no tanto. El montante de dinero que sea a los mejores proyectos puede ser 1/3, con lo cual es insuficiente. Yo diría que tendría que haber más paralelismo entre lo que ocurre en nuestro país y lo que ocurre a nivel europeo, porque realmente la financiación no es suficiente, ¿no? A nivel estatal para proyectos ambiciosos, ¿no? En cuanto a si las líneas de investigación están alineadas, yo diría que sí, los retos que estamos mencionando se consideran retos futuros. No hemos hablado de cambio climático, pero habrá otras mesas esta tarde. Yo estoy de acuerdo que las otras cosas que se han mencionado, la medicina de precisión, que en el caso del cáncer ya está puesto en práctica, digamos, o se ha puesto en práctica. Desde luego los datos, el uso de los datos también es muy importante. Y después no solo eso, después hay que desarrollar nuevas estrategias terapéuticas, porque solo con datos no puedes curar a un paciente. Claro. Alfonso, por ejemplo. Sí, las prioridades creo que están definidas, que en estos grandes bloques están definidas. Obviamente la inversión a nivel nacional no es suficiente, esto ya se ha hablado repetidamente. Me preocupa un perceptible desalineamiento entre las decisiones y las políticas que se toman a nivel de sanidad y a nivel de investigación. Esto no es algo peculiar de nuestro país, esto pasa en todos los países, o pasa en la Comisión Europea también, y esto en este área es particularmente grave, porque todo lo que hagamos en ciencia tiene una finalidad posible al final de aplicación en el sistema de salud, y si las dos cosas no están bien alineadas, sistema científico y sistema de salud, pues vamos a perder energía y potencialidad. Y esto, desgraciadamente, no está bien alineado en ningún país, no está bien alineado a nivel europeo también, y creo que es preocupante. Sí, el problema no es tanto en términos de definición de prioridades políticas, creo que eso está bien, aunque se ha corregido, ¿no? Es decir, a nivel de la Unión Europea, por ejemplo,
la Unión Europea decidió en el mandato anterior de la Comisión Europea, o sea, hasta el 2019, que la salud era una prioridad negativa. ¿Por qué? Pues porque es una competencia esencialmente nacional y el cálculo, probablemente en esa época correcto, no lo sé, de la Comisión Europea a nivel político, de la Unión Europea, de los Estados miembros, era que tratándose de una prioridad nacional, el coste político, el capital político que había que gastar para una política europea era demasiado alto y había otras preocupaciones, ¿no? La consecuencia de esto es que la salud no era una prioridad. Había un programa europeo de salud específico que tenía 400 millones de euros para 7 años, hasta 2019. ¿Ahora qué hay? Pues ahora hay el mismo programa que tiene 5.300 millones. Y dentro del programa Horizonte Europa, la salud, el programa es mucho mayor, son casi 100.000 millones de euros en 7 años, y la salud tiene un papel importante, ¿no? Y yo creo que el problema no es tanto definir prioridades, sino otros 3 factores que yo diría, ¿no? Primero, la masa crítica, ¿no? Y yo no sé, por supuesto que, desde luego, desde el punto de vista español, en términos de volumen, cuando uno mira lo que está disponible a nivel europeo en términos de investigación, es mucho dinero. Pero yo no sé si para estar a la altura, en términos, por ejemplo, de investigación básica, como se hablaba en la panel anterior, no sé si el 1 por 1000 del presupuesto europeo, que es el dinero de Horizon 2020, no sé si eso realmente es suficiente o si había que pensar en términos de escala mayor, ¿no? El primero es un problema de masa crítica. Y el segundo es un problema, yo creo, de incentivos para la cooperación interdisciplinaria, ¿no? Que si hay una lección que hemos aprendido de las policrisis que tenemos y también de la COVID, es la importancia de la cooperación interdisciplinaria y, sin embargo, todos los incentivos de la administración pública, de la organización universitaria, de la ciencia, son verticales, porque seguimos estando organizados en silos. Y por consiguiente hay una voluntad siempre excelente entre individuos, entre instituciones, pero en realidad la capacidad de cooperación es limitada. Y un ejemplo a nivel global, para mí excepcional, es la cooperación entre Organización Mundial de la Salud, FAO, Organización Mundial de Agricultura y Desarrollo, y OIE, Organización Veterinaria Mundial. Son 3 organizaciones que, en términos de One Health, deberían colaborar intensamente, tienen un protocolo de cooperación, pero en la práctica son animales tan distintos y la tensión burocrática es tal que la cooperación en la práctica es difícil. Y el último factor, yo creo, es la capacidad de ejecución, ¿no? Porque está muy bien tener estrategia, está muy bien asignar presupuesto, pero hay que gastarlo bien. Y esto no está al alcance de todo el mundo y a veces pues eso es un obstáculo. Entonces yo creo que lo que debería ser quizás una preocupación constante es asegurarnos de que hay una masa crítica suficiente de inversión a nivel nacional como europeo, de que hay un incentivo adecuado para la cooperación interdisciplinaria y también de que hay ejecución de gasto con mayor capacidad, ¿no? Josep. Sí. Yo en este sentido destacaría 2 aspectos. Uno, es que no debemos olvidar que venimos de 10 años con una precariedad en inversión económica en ciencia muy alta. Es decir, ha sido en los últimos 2-3 años en donde verdaderamente el presupuesto respecto al Producto Interior Bruto ha subido, pero la crisis económica que empezó en 2010 ha afectado a toda la comunidad. Entonces, en 2 años no resuelves en la falta de inversión en algo que estamos hablando siempre a medio y largo plazo, en cuanto a resultados, en capacidad de atracción de talento, etcétera, ¿no? Y el segundo aspecto, incidiendo también en lo que comentaba, es en el tema de gobernanza. Es decir, es muy importante hoy en día la colaboración, la interdisciplinaridad, la masa crítica, y en este sentido sí que me gustaría destacar que una iniciativa del Ministerio de Ciencia, como es los planes complementarios, permite aunar estrategias de comunidades autónomas con ministerios. Y esto en sanidad, en salud, es primordial y esencial, porque evidentemente las competencias en salud están en las comunidades autónomas, las competencias de investigación están más centralizadas a nivel del Ministerio de Ciencia. El hecho de poder poner encima de la mesa temas de interés global y en donde puedan participar de forma conjunta, con presupuestos las comunidades autónomas y el Gobierno central, es una forma extraordinariamente importante de poder generar esa colaboración. O sea, volvemos de nuevo a la colaboración y la cooperación, ¿no? O sea, es de lo que estamos hablando aquí. María, no sé si querías decir algo a ese respecto.
No, estaba pensando antes, cuando hemos hablado de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y que es un organismo que espero que cobre importancia, ¿no? Después de la pandemia, yo creo que, bueno, pues ha sido útil. Pero es curioso cómo algunas cosas hacemos caso, otras cosas no hacemos caso. Nadie cuestionaría pues, que fumar produce cáncer. La OMS también ha dicho, por ejemplo, que el consumo de carnes procesadas produce cáncer. Es algo que no tiene ninguna permeabilidad en la sociedad, ¿no? Entonces es curioso este tipo de pensamiento que tenemos a veces un poco científico, ¿no? Llama la atención, ¿no? Sí, sí. Y hablando de todo esto de la cooperación, creo que era Xavier el que hablaba de One Health, que es esta iniciativa de la OMS, y no solo de la OMS, ¿no? Esta tarde hay, como decís, un panel dedicado al cambio climático, ¿no? Quería preguntar sobre eso, pero sí que yo creo que una de las cosas que ha hecho evidente esta pandemia es la relación entre la salud del planeta y la salud de los individuos, ¿no? La salud de las personas. No sé si estáis de acuerdo ahí. ¿Qué creéis que se podría hacer para mejorar esa cooperación, para que trabajen estos dos aspectos que a veces parece que están separados, ¿no? Como que no tuviera relación, y la pandemia claramente ha demostrado que nuestra salud está totalmente imbricada con la del planeta? Alfonso, por ejemplo. Bueno, quizá puedo volver al tema de los datos. Obviamente sabemos que están relacionados, hay publicaciones y estudios, pero quizá nos sigue faltando mucha información. Nos falta información tanto de los modelos del planeta y del cambio climático, que obviamente hay expertise para hacerlo, pero es algo en desarrollo también, y nos falta mucha información sobre la biodiversidad del planeta. Están todos los proyectos de secuenciación masiva de especies, que son fundamentales para poder mapear qué tenemos en el planeta, cosa que ahora mismo realmente no conocemos en detalle, y modelos de la dinámica de todas estas cosas. O sea, modelar un planeta, todo esto que en el fondo es lo que queremos hacer, modelar un planeta con su población humana y sus enfermedades. Bueno, ¿a qué nivel de resolución podemos hacerlo y con qué información podemos hacerlo? Entonces, quizá uno de los enfoques de este One Health, hay muchos posibles, pero uno de estos posibles es verlo en términos de tener modelos gemelos digitales del planeta con sus habitantes de todas las especies, habitantes humanos también, y sus enfermedades. No sé si alguno queréis decir algo más. Completamente de acuerdo. Es decir, esta mañana empezábamos esta sesión con una visión de nuestros ancestros y cómo al final somos producto de la evolución de un planeta en unas ciertas condiciones que ha dado lugar a una cantidad de especies, y entre ellas nosotros. Por tanto, esa visión de que la salud humana está obviamente interrelacionada con la salud de los animales, de lo que comemos, de las plantas, del aire, del mar, es absolutamente vital desde el punto de vista, ¿no? Hemos analizado o descubierto desde hace pocos años la influencia de nuestro microbioma en la parte de la salud. Es decir, era un aspecto que teníamos allí, de vivo, de biología viva que tenemos en nuestro organismo, pero que nos afecta, nos condiciona, nos modifica, aparte de nuestro propio genoma, ¿no? de la propia información. Pues, evidentemente, pues, lo que comemos, la sanidad animal, etc. Y lo hemos visto también en la práctica, es decir, la empresa, digamos, que ha desarrollado una vacuna a nivel español sobre COVID era una empresa dedicada a la sanidad animal, es decir, tenía toda la capacidad y todo el know-how para poder desarrollar no solamente vacunas en el ámbito de salud animal, sino también en salud humana. Por lo tanto, al final, es cierto que las fronteras de la información se entrecruzan de una forma mucho más alta. Sí. No, estaba pensando en trabajos que he leído últimamente por curiosidad, ¿no? de esperanza de vida según la proximidad a zonas verdes o según la densidad de pájaros. Sí. Quiero decir que claramente que tiene una influencia muy importante en nuestra salud la naturaleza, que es algo que estamos destruyendo, que es así. Y bueno, no es muy halagüeño lo que dijo Naciones Unidas la semana pasada, ¿no? Sobre cómo vamos con el aumento de temperatura, que parece ser que ya va a producir disrupciones
catastróficas, creo que es la palabra, que no sé muy bien qué significa, pero bueno, entiendo que si es disrupción catastrófica no debe ser muy bueno. No parece que sea bueno. Que llevamos por 1,1 y bueno, parece ser que realmente va a ser grave, ¿no? Es un tema grave. Sí, lo extraño es que un concepto tan de sentido común como One Health sea tan nuevo, ¿no? Porque lo que viene a decir es que hay una relación entre la vida humana, la vida animal o del resto de los animales y el medio ambiente, ¿no? O que la salud no depende solamente de la medicina, ¿no? Hablabas de la relación con los pájaros, ¿no? Hay algo todavía más chocante, no sé si habéis visto, hay una imagen que creo que produjo el propio Ayuntamiento de Londres con un mapa del metro de Londres con la esperanza de vida en cada parada, Sí, ¿no? sí. Entonces, en Bow Church, que está a lo lejos del East End, son 77 años, la esperanza de vida al nacer, y en Oxford Circus son 96, ¿no? Entonces, 19 años de esperanza de vida por donde has nacido es un coste realmente bastante alto, ¿no? Así que es un poco reductor mirar la medicina, mirar la salud pública solo en términos de farmacología o tratamientos y diagnóstico, ¿no? Eso lo podría extender a cosas tan dramáticas para la humanidad como es la resistencia antimicrobiana, que es el ejemplo típico de aplicación de una estrategia One Health, ¿no? Porque hay una evidencia científica imparable sobre la relación entre el paso entre resistencia a antibióticos en animales y... Aquí es otro ejemplo, yo creo, de que, como decía al principio, los verdaderos retos de salud son de nuestra incapacidad como humanos de entendernos y no de la ciencia, ¿no? Por ejemplo, en materia de uso de antibióticos, hay una diferencia de 1 a 50 en el uso de antibióticos en animales entre países europeos, de 1 a 50. Y de 1 a 3 en diferencia entre Holanda y Grecia, hay una diferencia de 1 a 3 en el consumo per cápita de antibióticos. Es decir, que no es un problema científico, es un problema humano y es un problema de gestión al final, ¿no? Y creo que One Health es el ejemplo perfecto, ¿no? Hemos desarrollado unos sistemas administrativos, políticos, científicos que funcionan de manera separada cuando no deberían, ¿no? Y creo que eso es un poco lo que merece realmente una atención y es el significado de ese concepto de One Health que realmente es muy, muy potente, ¿no? Sí, sí, efectivamente muy potente. Y es verdad que es curioso que se haya empezado a hablar recientemente, ¿no? Siendo una cosa tan... Y la zoonosis, o sea, el origen de la COVID es la zoonosis, ¿no? Y el 60% de las enfermedades infecciosas tienen origen animal, ¿no? O sea, o sea, en el fondo un médico es un veterinario obsesionado con una especie en particular, ¿no? y quizás deberíamos reducir la distancia entre las dos disciplinas, ¿no? Voy a hacer una última pregunta antes de pasar a los comentarios o preguntas de la sala. Y aprovechando que esta reunión está organizada por PSC, quería saber, y particularmente Josep y Alfonso, pero bueno, todos, ¿qué impacto tiene la tecnología? ¿Cuáles son las nuevas tecnologías que están funcionando o que estamos utilizando y qué mayor impacto tienen en la salud, ¿no? Hablamos mucho de inteligencia artificial, de Big Data, pero ¿cuáles son las tecnologías que destacaríais que son más relevantes en estos grandes retos de salud a los que nos enfrentamos? Alfonso, si quieres. Bueno, obviamente lo hemos visto con la charla de esta mañana, ¿no? Un problema científico apasionante que al final hay una contribución fundamental de la tecnología de secuenciación, tecnología bioinformática para ser capaz de alinear los fragmentos. Creo que en buena medida esto es también aplicable a temas de salud. Cuando hablamos de medicina personalizada, hablamos de ser capaz de poner juntos estos datos sobre el fenotipo de los humanos, los medical records, las imágenes, los devices, todo esto que nos informa acerca de nuestro fenotipo, nuestra estructura, con los datos de genómica, las varias ómicas. Esto ya ha empezado a penetrar muy fuertemente en salud. Cáncer es el caso más obvio porque es el área científica en la que más ha avanzado la genómica. Ahora ya tenemos en muchos países, incluido España, paneles de genes que se hacen rutinariamente en los hospitales y esto es solo el principio, tenemos mucha más información, aparatos de imagen. O sea que creo que todas estas tecnologías unidas a la genómica, las imágenes, los devices, ya tienen un impacto muy grande en salud y obviamente esto es solo el principio. Estamos como en la prehistoria de la tecnología aplicada a la salud, ¿no?
No sé, María, si estás de acuerdo, además hablando particularmente de cáncer. Sí, por supuesto. Yo diría incluso que cáncer es la avanzadilla, digamos, en cuanto a enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento, que realmente sí que se ha conseguido en un porcentaje alto de los casos curaciones o, desde luego, efectos terapéuticos basado en el conocimiento molecular de los tumores, ¿no? Lo que se llama la medicina personalizada, tratamientos personalizados del cáncer. Es verdad que se va oncogen por oncogen todavía, no. Muchas veces todavía no tenemos a lo mejor fármacos contradistintos que se combinen, eso será algo que vendrá, pero desde luego yo creo que es la avanzadilla de los tratamientos personalizados, el caso del cáncer. Sí, yo también diría, juntamente con lo que se ha comentado, la capacidad de la bioingeniería como el sistema para poder modificar, reprogramar células. Y pondré dos ejemplos. Uno es toda la puerta que se ha abierto con las nuevas terapias basadas en inmunología, en CAR-T, etcétera. O sea, cómo reenseñar a nuestras células para distinguir pues, células de cáncer o enfermedades infecciosas. Y otro ejemplo es el hecho de un problema que tenemos en un país que verdaderamente hemos desarrollado una capacidad muy alta, que es el tema de los trasplantes. Los trasplantes han sido una gran solución para muchas personas con diferentes tipos de problemas. ¿Cuál es la dificultad hoy en día? Que evidentemente tenemos muchas más personas necesitadas de trasplante que no órganos, también por el incremento de expectativa de vida y por la reducción de accidentes, que es algo que la sociedad ha promocionado. Entonces tenemos que buscar la forma de cómo órganos mayores, de personas mayores, por lo tanto menos jóvenes, menos vitales, somos capaces de conseguir mejorar. Y esto, nuevas tecnologías relacionadas con CRISPR, relacionadas con organoides, todo este tipo de nuevas tecnologías seguramente va a incidir en conseguir este tipo de ventajas y de mejoras. Yo quizá porque mi relación con los sistemas de salud es como paciente, ¿no? Yo creo que lo interesante de la tecnología es que puede ayudar a los sistemas públicos de salud, en particular, a centrarse más en el paciente y en los resultados en lugar de los inputs, ¿no? Lo que suele medirse en los sistemas de salud son inputs, número de camas, número de... Pero eso no es quizá lo más importante, ¿no? Hay una publicación muy interesante de la OCDE que se llama Health at a Glance, que es una descripción del sistema de salud. Y yo vi una gráfica hace un par de años que realmente me llamó la atención, ¿no? Era una gráfica sobre sustitución de menisco, de hueso de la rodilla, ¿no? Entonces había una gráfica y era muy interesante porque el número de sustitución de rodillas artificiales en Portugal era 4 veces menor que en Austria, per cápita. Entonces, tenemos mucha evidencia científica que nos dice que en general la gente tiene el mismo número de piernas en Portugal que es verdad que Austria es un país más montañoso que Portugal, pero en fin, eso no justifica esa diferencia. Entonces, tiene que haber otra razón, que tiene que ser el protocolo. Si queremos pensar mal la eficacia del lobby de los health technology, ¿no? No lo sé. En todo caso, es muy importante ver el resultado de la tecnología en los pacientes y poder medir los outcomes. Por ejemplo, lo que se refiere a una operación de próstata, ¿no? Puede ser una operación en términos oncológicos, 2 operaciones igual de exitosas, pero una te deja como persona completamente incapacitada y otra como persona feliz, ¿no? Entonces, yo creo que la tecnología en términos de precision medicine, lo que se llama PREMS and PROBS, no sé en castellano, Patient Reported Experience Monitoring, Outcome Monitoring, tener una mejor idea, una mejor capacidad de adaptar los sistemas de salud a las necesidades y a los resultados que obtienen, ¿no? Que es también una manera de racionalizar el gasto y los resultados de los sistemas de salud, ¿no? Y en eso la tecnología tiene un potencial extraordinario, ¿no? Yo creo que, por lo que mi impresión es que el problema principal con la tecnología en la salud es que los riesgos que supone la tecnología, en términos, por ejemplo, de privacidad, son más visibles que las ventajas. Y esto es lo que dificulta el avance en el policy making, ¿no? Por ejemplo, es mucho más fácil impresionar a la opinión pública sobre los impactos de lo que puede significar en términos de pérdida de privacidad la medicina personalizada que hacer ver las ventajas que tiene, ¿no? Y ese es este equilibrio entre ventaja y riesgo que es difícil de encontrar, pero que es esencial para que nuestras sociedades acepten que la tecnología tenga un papel cada vez más importante en la salud, ¿no?
Quizás también porque hay un gran negocio detrás, ¿no? Digo, y porque hay algunas compañías privadas tecnológicas que son las que dominan esos datos y, bueno, sabes bien, porque evidentemente no te tengo que explicar lo que pasa con los datos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digo, Sí, quizás que hay... Pero hay sensibilidades muy distintas, ¿no? Por ejemplo, para un alemán, por razones históricas, el término de la privacidad tiene un significado distinto que, por ejemplo, en Estonia, donde es un país donde la administración está digitalizada y creo que 100.000 ciudadanos estonios tienen su código genético en un banco de datos estonio y en otro en Luxemburgo, ¿no? Es decir, que hay factores de tipo social y psicológico que son tan importantes como los factores, digamos, más materiales o incluso comerciales, ¿no? Pero creo que vuelvo al discurso de Mateo Valero al principio. Por eso es fundamental que no dejemos nuestros datos y nuestros sistemas solo en manos de compañías privadas. Claro. Aquí esto es una responsabilidad de científicos e instituciones obvia, ¿no? Si todo va a pasar porque nuestros métodos y nuestros datos estén en compañías privadas y además americanas, estamos en muy mala situación. Tanto aquí creo que hay una llamada muy importante para que esto no pase. Entiendo que la Comisión Europea está haciendo una normativa, ¿no?, del uso de datos. Que sea la primera normativa, yo creo que es muy importante, claro, que se regule. Sí, se sonríe. ¿Sabes? No sé si quieres añadir algo sobre la normativa de datos. ¿Sobre? La normativa de datos, de protección de datos, la diferencia entre Estados Unidos y Europa. Sí, yo he vivido algo de la negociación de la directiva en Europa y lo que era muy interesante era ver la diferente perspectiva entre los representantes de los Estados miembros de la Unión Europea que venían del ámbito digital y los que venían del ámbito sanitario, porque la manera de ver el problema era completamente distinta, ¿no? Y es una vez más, esta verticalidad en la que estamos organizados que a veces hace difícil llegar a compromisos, ¿no? Y al final también es una cuestión del modelo de sanidad pública que impera en Europa, es decir, una sanidad para todos y que todo el mundo, independientemente de su condición, pueda acceder al mismo nivel y pueda ser operado por un robot o pueda tener un tratamiento de inmunología de última generación. Esta visión, evidentemente, es algo que como Europa tenemos que buscar la forma de defender y de apoyar. Pero estamos en una buena situación. Europa, empezando por la GDPR, por la Ley General de Protección de Datos, siguiendo por las normativas de datos, tiene capacidad no solo para regularse a sí misma, sino para que esta regulación vaya siendo adoptada por otros países. Porque al final, en un mercado bastante global, se convierte en la norma para seguir por todo el mundo. O sea, que yo creo que hay que verlo. Y esto de nuevo vuelve al COVID y a las consecuencias del COVID de un modo positivo. Europa se ha rearmado en términos de poder utilizar sus informaciones sobre salud de un modo seguro, pero además de un modo útil. Yo creo que, si hablamos de Europa, yo creo que sería realmente muy importante que la comunidad científica realmente hiciera oír su voz de manera fuerte, digamos, ¿no?, en el debate de policy, ¿no? Y os doy un ejemplo. Una de las consecuencias de la COVID ha sido que la Comisión Europea hizo una serie de propuestas realmente sin precedentes en materia de cooperación sanitaria. Quizás se podía haber hecho más, pero realmente sin precedentes. El esfuerzo de los Estados miembros, sin hacer nombres, desde el momento en que la Comisión hizo esa propuesta, fue dar marcha atrás. Y os doy un ejemplo simple, pero que realmente es extraordinario. Una de las cosas que propuso la Comisión es extender la capacidad de análisis, no de decisión, del ECDC, del Centro de Coordinación de Estocolmo, que es una pequeña copia del CDC de Atlanta, extender la capacidad de análisis a la capacidad de analizar la capacidad de los sistemas primarios de atención de los Estados miembros. Porque es difícil saber si estás preparando para una pandemia si no sabes el número de camas disponibles. Mira que no es muy complicado de entender y tampoco es no estamos pidiendo los secretos de los Estados miembros en materia de... Pues no, el mandato del CDC no ha sido ampliado a eso. Y eso no tiene otra explicación que administraciones que se resisten a la transparencia. Entonces, esto es muy grave, en mi opinión. La opinión pública no es sensible a esos temas. La comunidad científica lo es y debería serlo, ¿no? Y creo que es en ese sentido que creo que en el debate público estamos en sociedades que no se pueden permitir que la ciencia no tenga un papel más fuerte
en la cosa pública. Y pensar que estamos todavía en 1810, en la época de Humboldt, donde la ciencia puede considerarse independiente de lo que ocurre en su alrededor, no nos lo podemos permitir. En este momento en el que Europa discute en el marco del European Health Data Space el uso de los datos, el esfuerzo por que haya un uso secundario de los datos para investigación es todo un esfuerzo, porque la tendencia de la Comisión y sobre todo de los Estados a que solo considerar el dato primario, el uso primario, el uso para el tratamiento médico y no dar importancia al uso de los datos para investigación es considerable. Entonces, este discurso de que hay que hacer un esfuerzo desde la parte científica para que esto no pase, que podamos tener un uso razonable de los datos para investigación, del cual dependen muchas cosas, creo que es un momento clave. Bien, pues tenemos unos 15 minutos aproximadamente antes de la comida. No sé si hay preguntas o comentarios o dudas en la sala. Veo una mano por ahí. Claudio. Claudio Miras. Buenos días y muchas gracias, muy interesante la mesa. Tengo una duda que la tenía un poco antes de llegar y creo que me confirmó un poco el panel. Y me parece que como sociedad nos preocupa mucho las enfermedades que nos matan. Y a veces tengo la sensación que nos preocupa menos las enfermedades mentales. Y entonces me encantaría llegar a los 100 años y correr 15 kilómetros por día, pero también me gustaría reconocer a mis amigos y a mi familia. ¿Estamos en paralelo en la investigación en enfermedades mentales y cáncer u otro tipo de enfermedades que nos matan? Sí, realmente las enfermedades, si te refieres a enfermedades neurodegenerativas tipo Parkinson, Alzheimer, son también la consecuencia del proceso de envejecimiento y en la medida que eso se desentrañe tendremos también opciones o ideas terapéuticas para poder curarlas. Hay que pensar que enfermedades como el Alzheimer se han gastado billones y billones de euros en estrategias terapéuticas posibles y ninguna ha funcionado. Esto quiere decir que seguramente se ha estado muy desencaminado sobre cuál es la aproximación que hay que hacer para entender su origen. Yo soy optimista en el sentido de que creo que el origen de estas enfermedades es el proceso de envejecimiento y en la medida que llega una onda de nuevas estrategias terapéuticas basadas en ese conocimiento, pues podremos ver avances, ¿no?, en el tratamiento de algunas de esas enfermedades degenerativas, neurodegenerativas, pero también degenerativas en general, donde tampoco hay ningún avance. Lo que comentas tienes razón, es decir, si hacemos un mapa, si hiciéramos una distribución de fondos y de recursos destinados a diferentes tipos de enfermedades, hay desigualdades. Hay desigualdades entre, podríamos decir, las enfermedades más mortales en el mundo más económicamente más desarrollado y, pues, evidentemente, pues, todo lo que son enfermedades minoritarias, enfermedades infecciosas que hasta ahora creíamos que estábamos más o menos protegidos en el mundo, digamos, desarrollado y que creíamos que era cosa de otros países y hemos visto que no, y la pandemia ha sido un efecto, pero evidentemente lo que comentábamos antes, la resistencia de los antibióticos, digamos, de las bacterias, acabará pronto teniendo una mortalidad tan alta como la del cáncer. Y esto en nuestros países, es decir, moriremos más o igual, digamos, o con igual probabilidad de una infección que de un cáncer. Y evidentemente, si miramos los recursos, esto, digamos, ¿dónde está la cuestión? Pues evidentemente en ver desde un punto de vista de políticas de sanidad, etcétera, realmente, y en ese concepto que decíamos antes, de salud global. Es decir, cuando hablamos de salud global también hay que decir ver todo lo que nos afecta en salud, no solamente algún aspecto más en concreto, ¿no? Pero esto es cierto. Sí, pasa que hay que reconocer que hay enfermedades más sexys que otras, ¿no?, para los policymakers como para los investigadores, ¿no? Por ejemplo, la endometriosis es una enfermedad que atañe a una mujer de cada 10, que es una enfermedad
tratable y, sin embargo, el volumen de investigación, el gasto y la atención pública que recibe son mínimos. Si la endometriosis afectara a los hombres, la situación sería completamente distinta, ¿no? Es decir, que no hay que pensar que el estímulo a la investigación se basa solamente en la preocupación científica por alimentar el conocimiento. Hay otros factores, ¿no? Como son los incentivos para un grupo investigador de investigar en temas que son prometedores en temas de financiación, o simplemente el prejuicio de sociedades que todavía pensamos que las mujeres están ahí para sufrir y que si se quejan es porque son histéricas, ¿no? Entonces, somos seres humanos, aparte de ser científicos, ¿no? Y esto a veces no es bueno. ¿Alguna pregunta más o comentarios o dudas? ¿O tienen ustedes mucha hambre? por lo que veo. Sí, yo me tenía que apuntar un dato que les mandaba también, de que solo hay 43 antibióticos experimentales en ensayos clínicos de superbacterias y hay 5.700 posibles nuevos tratamientos contra el cáncer, ¿no? Y estamos hablando de, claramente, lo hemos pasado un poco por encima, pero las superbacterias es probablemente uno de los grandes retos de salud próximos, actuales, pero próximos grandes retos de salud a los que nos enfrentamos, ¿no? Y efectivamente hay una desigualdad de inversión respecto a otras enfermedades monumentales. Pero yo no sé si Claudio hablaba también tanto de neurodegenerativas y tal, como de enfermedades mentales, como la depresión. No sé si es eso de lo que hablabas. Alzheimer. Bueno, bien. Sí, eso es un problemón, sí, sí. La sociedad está perdida con ello, cuando es un problema para la familia, para la sociedad y para Es muy difícil entender en qué áreas se pueden hacer más avances científicos, en qué áreas de enfermedad se pueden hacer más avances científicos, ¿no? Hemos hecho progresos indudables en cáncer, ¿no? Pero no hemos hecho progresos indudables en enfermedades infecciosas, bacterianas, por ejemplo. Desde el punto de vista molecular es difícil de entender por qué, ¿no? Porque en realidad debería ser más fácil hacer dianas en bacterias, que al fin y al cabo son genomas más pequeños, interacciones más pequeñas. En parte es porque luego los problemas no son tan fáciles como parecen, no es difícil distinguir unos problemas de otros, y en parte es porque las inversiones obviamente pues han ido en una dirección y no en otra. Problemas complejos que afectan a pérdidas de memoria, problemas neurológicos o problemas psicológicos y tal, o psiquiátricos, son muy difíciles de abordar desde el punto de vista científico, y quizá el retraso se debe simplemente a que estamos en esta mala época en que por determinadas razones hemos conseguido alargar la vida, pero no las condiciones de vida. Tengo esta impresión de que vivimos en la peor época posible y que dentro de unos años tendremos vida más larga en mejores condiciones, ¿no? Sí, es una de las cosas. Perdón, Estaba María, ¿no? Estaba pensando precisamente en la depresión que has mencionado. Hace unas semanas leí un artículo sobre cómo que se ha destapado realmente un fraude de hace años en ensayos clínicos, y se ha estado tratando a miles de personas con antidepresivos que realmente no funcionan para nada. Quiero decir que muchas veces también mea culpa de los científicos, ¿no? Que puede haber a veces cosas no bien hechas que resulten en que se hayan aprobado cosas que después tampoco funcionan, ¿no? Sí, el tema de los antibióticos es serio. Es verdad que hay 25.000 muertes cada año en Europa y 700.000 en el mundo que son directamente debidas a la resistencia antimicrobiana, ¿no? También es verdad que cuesta muchísimo dinero y tiempo desarrollar un antibiótico nuevo, ¿no? Y nos han encontrado nuevos en los últimos 25 años. Pero yo creo que hay que también entender que se puede hacer muchísimo para mejorar este problema sin necesidad de inventar nuevos antibióticos. Por ejemplo, en Europa, contrariamente a Estados Unidos o Brasil, no está permitido utilizar antibióticos como factor de crecimiento, ¿no? Alguien descubrió en los años 50 que pequeñas dosis de antibióticos aumentan el metabolismo de los animales, por lo tanto la absorción de pienso es más eficaz. O sea que por razones puramente de cálculo económico, ¿no? Y comercial se está poniendo en peligro la humanidad, ¿no? Entonces, en este tema, en el uso de antibióticos por razones profilácticas en animales, en una mejor
profilaxis y diagnóstico precoz para evitar el exceso de antibióticos en seres humanos. Es decir, hay una cantidad considerable de medidas de tipo policy que pueden ayudar en este tema sin tener que confiar exclusivamente en cruzar los dedos de que alguien invente un antibiótico nuevo, ¿no? En fin, pues si no hay más comentarios o preguntas, quería darles las gracias a los cuatro: María Blasco, Alfonso Valencia, Xavier Prats Monet, Josep Samitier. Por favor, un aplauso para ellos. Muchísimas gracias. Gracias.